Hemos venido hablando sobre doctrinas fundamentales. No sé si alguno de pronto no lo haya percibido, excepto el domingo pasado, pero hace unas 2 semanas atrás hablamos acerca de la gracia y hablamos de la ley de la gracia. Hace otro domingo atrás hablamos acerca de Jesucristo es Dios manifestado en carne, esa unicidad de Dios, hablamos de ello. Y les confieso, hermanos, que tenía otro mensaje para hoy, pero el Señor me estuvo inquietando y como a hablar acerca de esta doctrina fundamental tan importante como es el bautismo. Amén. En la Biblia habla de bautismos, porque hay diferentes bautismos, por lo menos yo encuentro tres bautismos en la Biblia. El primero es el bautismo en agua, el segundo es el bautismo del Espíritu Santo y el tercero es el bautismo en el cuerpo, sumergirnos, donde el Señor nos integra y nos ayuda a encontrar el lugar en el cuerpo que es la iglesia. Amén. El bautismo en el cuerpo que es la iglesia. Entonces, cuando yo conocí a mi esposa era profesora de informática y yo no sabía nada de ordenadores. Entonces, alguna clase me dio. Y me gustó la clase. Entonces, yo recuerdo que yo hice un escrito y lo cerré o se me apagó el ordenador, no recuerdo. Pero después fui a buscar el escrito y no lo encontré. No lo encontré porque no lo había guardado en el disco duro. No le di a guardar. Entonces, el documento por allá lo tiene, está en el ordenador, pero si uno no lo guarda, el documento está ahí. Pero si uno no lo guarda, se puede perder el documento, porque el ordenador tiene dos memorias, ¿no? La memoria RAM para los archivos con lo que uno está trabajando ahí, pero tiene también el disco duro y hay que guardar. Lo que uno tiene en el ordenador hay que darle a guardar, o si no, esa información la puede perder. Nosotros tenemos tres memorias. Nosotros tenemos una memoria que es la memoria procedimiento, donde nosotros aprendemos mecánicamente, ¿no? Cosas que se hacen habitualmente, como el tocar el piano. El hermano toca el piano, cierra los ojos y ya él no tiene que mirar a dónde está la tecla, el do, el re, él ya sabe. Ya son sus manos. El que conduce bicicleta o el que conduce coche no tiene que estar mirando, uy, ¿cuál es el freno? Tengo 3, ¿cuál es? No, ya sabe. Allá en el cerebro hay algo que se quedó grabado y sabe que tiene que cambiar de marcha porque ya está escuchando que el motor está pidiendo y no tiene, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, ya se automáticamente. Entonces puede ser una memoria automática. Y hay otra memoria que es la memoria que es por los acontecimientos que uno pueda vivir en un momento y guardarlos, ¿no? Eso se llama la memoria episódica. Entonces, algo que usted fue a un restaurante y se acuerda que fue a ese restaurante, o que lo invitaron a un cumpleaños, o que fue a un campamento de la iglesia o algo, y usted se acuerda de que estuvo allá. Y eso es como algo puntual, ¿no? Pero hay otras cosas que es la memoria diádica, se llama, que es la memoria donde tú tienes recuerdos muy, muy grabados que se quedaron en tu corazón. Sabe que yo personalmente, con esa memoria diádica, he escuchado unas enseñanzas lindas que me han quedado grabadas en el corazón. Porque uno normalmente, a mí me decía alguien, me aconsejaba alguien, me decía, antes de salir al ministerio, me decía, la gente lo va a recordar no tanto por sus prédicas, sino por cómo los trates. O sea que cuida tu manera de tratar a la gente, porque las prédicas se les va a olvidar,
pero la forma, es el carisma, la manera como socializas con ellos se les quedará grabado. Y yo digo que sí, porque siempre que escuché enseñanzas de pastores que me administraron, me acuerdo es el trato de ellos, me acuerdo de su forma de ser, de las enseñanzas. Muy puntualmente me acuerdo de algunas, pero no puedo recordar todo lo que ellos, todas las enseñanzas no las puedo recordar. Es más, de una enseñanza, de una prédica de 45 minutos, el público normalmente graba 5 minutos. Yo escucho y me quedan 5 minutos de 45 minutos que he escuchado. Pero entonces en esta mañana activemos ese disco duro y guardemos esa enseñanza de hoy. Esa memoria diádica de prédicas, porque sí se acuerdan, no me acuerdo. Yo recuerdo y digo, tal día el hermano predicó de esa y se me quedó. Otras no, pero esa prédica me quedó aquí, como Dios ese día me habló. Entonces, hermanos, ahí habrán enseñanzas que necesitamos guardarlas para siempre, que nunca se nos olvide. Y en esta mañana esta enseñanza es muy, 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 muy importante. Acerca del bautismo. Hay dos tipos de bautismo que practican las religiones o las iglesias. Porque no solamente los cristianos bautizamos, hay muchas denominaciones y muchos credos que también bautizan, incluso los satánicos también bautizan. Hablando de los dos tipos de bautismos que usan las religiones, hay uno que es por aspersión, que es echarle agua en la cabeza y solamente esa parte, mojar una parte del cuerpo. Pero hay otro tipo de bautismo que es por inmersión, que es zambullir a la persona dentro de las aguas bautismales. Es inmersión. Nosotros lo hacemos por inmersión. Aquí en la iglesia y las iglesias cristianas bautizan por inmersión. Porque la palabra bautismo viene de una palabra griega que se pronuncia batismo y significa anegar, sumergir, sepultar. Entonces, cuando bautizamos a alguien en las aguas, puede ser en una piscina como esta o en un lugar donde haya agua que corra, entonces a la persona se le sumerge, que quede totalmente sumergido, porque esto tiene un símbolo. No es nacer de nuevo. Bautizarse no es nacer de nuevo. El nacer de nuevo es algo que tiene que ver más con el escuchar la palabra de Dios. El nuevo nacimiento se da porque a veces se confunde, ¿no? Murió y nació de nuevo, no. El viejo hombre y el nuevo hombre, no. La ceremonia del bautismo es una ceremonia que me identifica a mí como creyente. Yo ya he creído en Cristo, entonces ahora me identifico con Él. Me identifico con Él en su muerte. Entonces eso es lo que significa la ceremonia, que yo estoy muriendo y muero con Cristo, pero también cuando salgo del agua resucito también. Y resucito con Cristo, porque así como muero con Cristo y como Él murió, entonces también, como Él resucitó, entonces yo también resucito. Ese es como el significado. Muchas personas, bueno, muchas, no digamos mucho, porque ese mucho es como relativo, ¿no? Pero algunas personas enseñan que no es necesario el bautismo, que el bautismo es una ceremonia más o que es un paso que se da, pero al fin y al cabo, en cuanto a la salvación, no afecta a la salvación. Quiero decirle que el bautismo es necesario para la salvación. Y vamos entonces a ver unos textos bíblicos. Si hay alguien allá en la cabina, por favor. Entonces, es que creo que ya nos pusieron ahí un plástico y no se ve ya. Bueno, entonces, hermano Samuelito, por favor, vamos a ir dando unos textos y vamos a proyectarlos aquí. Entonces, ¿qué tiene que ver el bautismo con la salvación? ¿Por qué?
¿Por qué enseñan, por qué algunas personas enseñan que no es necesario el bautismo? Porque tienen un argumento. El que yo he escuchado es, no es necesario bautizarse porque con que solamente haga la oración de fe, que es importante la oración de fe, donde se le entrega la vida a Cristo. Yo hice una oración y entregué mi vida a Cristo, y ya con creer ya soy salvo. Entonces la oración de fe, claro que la oración hay que hacerla, pero el texto dice que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces ese creer con el corazón y ese confesar con la boca, esa frase, eso es una, se puede decir que es una figura retórica, se llama sinécdoque. Y tú la buscas, ¿qué significa sinécdoque? Y sinécdoque es cuando una persona usa esa figura para tomar una parte por el todo, o el todo por una parte. Por ejemplo, 100 cabezas de ganado. Está tomando una parte por el todo, porque no se está refiriendo a 100 cabezas de una vaca, 100 cabezas de ganado se refiere a 100 toros o 100 vacas, ¿no? Tiene 4 bocas que alimentar. Eso es una figura, es usar la sinécdoque, donde está tomando una parte por el todo. 4 bocas que alimentar se refiere a 4 personas que están a su cargo. Entonces, cuando se dice que si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca, serás salvo, está tomando una parte por el todo. Porque cuando tú crees, tú obedeces. Amén. Eso va implícito en esa frase. El creer va implícito en el obedecer, va implícito en el creer. Porque yo no puedo decir yo creo, pero cuando yo digo yo creo, yo tengo que ser consecuente. Mis actos deben de ser consecuentes con lo que yo digo que estoy creyendo. Entonces el texto, San Marcos 16:15, para hablar de que el bautismo es para salvación, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Predicad, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El siguiente texto dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, mire que no se puede cambiar el orden de las palabras, porque no dice el que creyere será salvo, el que creyere y fuere salvo será bautizado. No es así, ¿verdad? El que creyere y fuere salvo será bautizado, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, que el bautismo es genera o va unido a la salvación. Es necesario para la salvación. El bautismo es para el perdón de pecados. Hechos 2:38. El libro de los Hechos 2:38, el contexto, Pedro se levanta el día de Pentecostés y da un sermón extraordinario con una unción que la gente que estaba allí estaban compungidos de corazón, porque Pedro les hizo conscientes de que eran responsables de la muerte de Jesús. Ustedes, les dijo, mataron al autor y consumador de la fe. Entonces ellos dijeron, bueno, ya cometimos el error, cometimos el pecado. Entonces Hechos 2:37 dice, ¿y ahora qué haremos? Sí, bueno, ya, permítame expresarme así, ya la embarramos. ¿Y ahora qué haremos? Se compungieron de corazón. Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Entonces está hablando de la necesidad del bautismo para el perdón de los pecados. Primera de Pedro 3:21 dice, este bautismo que ahora corresponde nos salva. Amén. No quita la inmundicia de la carne, sino como para la aspiración de una limpia conciencia. Entonces, yo tengo un hijo. Le digo a mi hijo, allá afuera hay mucho barro y hay unos charcos.
y tú has venido al culto con una ropa muy limpia. Por favor, no te vayas a ir allá afuera a jugar. No quiero verte ya jugando afuera. Porque te vas a manchar la ropa, te vas a chispear, te vas a embarrar la ropa. Y esa ropa tan limpia y nueva, si lo haces, te castigo. Es decir, si tú no me haces caso, te voy a castigar. Entonces resulta que mi hijo se va y viene al rato embarrado. Entonces yo lo voy a castigar, como usted castiga a sus hijos. Es decir, lo voy a castigar. Hombre, bueno, le voy a dar una nalgada o lo voy a castigar. Y mi hijo me dice, papi, por favor, perdóneme. Entonces yo me compadezco y digo, vea, ¿sabe qué? No le voy a castigar. Es decir, no voy a pasar por alto. Vale, ya, no le pasé por alto, pero la ropa está embarrada. ¿Qué hacemos con la ropa que está embarrada? Así es cuando uno llega a la iglesia. Le voy a poner otro ejemplo. Yo me estoy tomando este té que me han traído los hermanos. Entonces resulta que yo me pongo aquí a hablar, a enseñar, y por allá viene el hermano, una persona, no el hermano, que el hermano es muy bueno. Pero hay alguien que no me quiere, que me aborrece, y yo estoy aquí hablando con ustedes y viene y le pone ahí cianuro. Entonces, ustedes se dan cuenta que en el té hay algo que me echaron, ustedes no saben qué es. Entonces yo me lo voy a tomar y ustedes ¿qué dicen? Cuidado, pastor, no se tome que ahí le echaron algo. Entonces yo miro y digo, ¿qué es lo que tiene? Entonces ya lo atraparon, confesó, tiene veneno. Yo, ay Señor, me dieron veneno. ¿Qué hago con el té? Ya no me lo tomo más. Yo ya no, ¿cómo me voy a tomar esto? Esto tiene veneno. Cuando yo vengo a la iglesia, yo vengo y empiezo a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios va despertando mi conciencia y me doy cuenta de que por mucho tiempo he consumido algo que me va a matar, el pecado. Tantos años yo consumiendo y este pecado me va a matar espiritualmente. No físicamente, espiritualmente me voy a morir y no hay remedio alguno. Entonces, como ya me di cuenta, ¿qué hago? No lo quiero más. Ya vine a la iglesia, me entregué al Señor, no quiero más ese veneno. Pero ¿qué hago con el que tengo adentro? ¿Qué hago con el que ya he consumido? El bautismo me limpia, amén. No quita la inmundicia de la carne, pero me limpia la conciencia. Como hablábamos hace 8 días de un hombre que llamó al misionero y le dijo, maté a muchas personas y me amnistió el gobierno. Y es más, con un asilo salí del país. Me perdonaron eso, pero esos muertos me están atormentando. Los muertos no, la conciencia. Cuando uno se entrega a Cristo, uno necesita limpiar el pasado, limpiar allá lo que quedó, lo que hice en mi vida pasada, porque cuando yo llego a Cristo se marca un antes y un después. Cuando Cristo llega a mi vida está antes de Cristo y después de Cristo, y yo necesito que se borre lo que hay antes de Cristo. Lo que venga después de Cristo, Él sabrá ayudarme. Pero allá tiene que borrarse eso. Y ese es el efecto que tiene el bautismo. El bautismo, entonces, hermano, es para salvación, para perdón de pecados, para limpieza de la conciencia. La naturaleza humana seguiremos luchando con ella, pero el Espíritu Santo derramará de su gracia y nos ayudará a ir cada día conquistando nuestro ser para Dios. Porque es una conquista diaria. Todos los días luchamos por agradar a Dios y conquistarme a mí mismo para Dios. Conquistarme, vencerme a mí mismo para Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahí? Díganme amén. Entonces, amados hermanos, San Mateo 28, 19. El libro de San Mateo, capítulo 28, 19, dice, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. Dios se ha manifestado. Dios, como decíamos, Dios no se divide, es indivisible. Porque yo pensaba en un momento dado, cuando llegué a la iglesia, cuando me hablaban del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo pensaba que cuando yo fuera al cielo me iba a encontrar al Padre, un anciano en un trono, al Hijo aquí a la derecha y aquí la paloma. Yo lo veía de esa manera. Pero cuando lees la Biblia encuentras en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, o por ejemplo, Isaías, dice que vio el trono y en el trono uno sentado. Así, en el cielo hay un trono y hay un Dios. Ese Dios, desde el principio, ese Dios que es espíritu, porque Dios es espíritu, el texto lo dice, San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Un espíritu es un ser invisible, incorpóreo, su naturaleza, su esencia es espíritu, con el poder de, con cualidades, con atributos que lo hacen Dios, porque ese espíritu es todopoderoso. Ese espíritu, Él lo sabe todo, es omnisciente, está en todo lugar, es omnipresente, Él lo llena todo, el espacio, el tiempo, Él lo llena todo, no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo. Ese espíritu se ha manifestado desde el principio de la creación, se ha manifestado a la humanidad. Entonces ese espíritu se manifestó allá a Abraham, a través de una voz. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Le hablaba a través de una voz. Pero también se manifestó, por ejemplo, a Moisés a través de una zarza. Y le hablaba y fue a ver la zarza y Jehová estaba ahí en la zarza. Ese espíritu se manifestaba. Ese espíritu era la columna de nube de día en el desierto y de noche era la columna de fuego. Era el Señor que iba con ellos y Jehová iba con ellos de día y de noche. Amén. Ese Espíritu Santo, ese Dios que es espíritu se manifestó como ángel. Amén. El ángel de Jehová. El que se le apareció a Abraham y le dijo, no le hagas nada al muchacho, porque entiendo que temes a Dios y no me lo has rehusado. Cuando nosotros leemos encontramos que Dios se manifestó. Eso se llaman teofanías, manifestaciones temporales de Dios allá en la antigüedad. Entonces Dios, ese espíritu se manifiesta en la manera de hacerse visible al ser humano. Pero llegó un momento donde Él anunció y dijo que un día mi pueblo sabría mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Un niño nos es nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Ese niño era admirable, era consejero. Dios fuerte, ese niño. Padre eterno, ese niño nació siendo padre. Amén. Ese hijo que nació siendo padre. Él nunca, siendo hombre, nunca dejó de ser Dios. Siendo hijo, nunca dejó de ser padre. Y siendo humano, nunca dejó de ser rey. Siendo siervo, nunca dejó de ser rey. Gloria al Señor. Ese espíritu se manifestó a los hombres. Amén. Se hizo hombre. El Señor se encarnó, el Espíritu Santo, amén, se encarnó. Porque no hay dos espíritus, hay uno solo, amén. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es espíritu y Dios es santo, amén. Entonces cuando se habla del Padre, entonces se está hablando del Padre en la creación. Cuando se habla del Hijo, el Hijo es Dios manifestado en carne, con el propósito de redimir. Amén. Necesitaba un cuerpo,
para ser sacrificado y Él se hizo un cuerpo. Amén. Hebreos capítulo 2. Y luego, cuando Él se va, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. También dice, enviaré al Consolador. Amén. Decir que ahora viene otra manifestación, es el Espíritu. Cuando se habla la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, se refiere a Dios obrando en la restauración, la regeneración del creyente. Porque Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está Él aquí? Espíritu. Amén. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, por favor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo. Dios se manifestó en carne. Amén. Cuando Jesús andaba en medio de la humanidad, era Dios manifestado en carne. Amén. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ahora encontramos que San Mateo, ¿y por qué dejó el pastor por allá? No está hablando del bautismo. Es importante esto para nosotros ir entendiendo. Amén. Que ahora el Señor se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice, id por todo el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es importante entender algo, porque la fórmula bautismal es muy importante. Es decir, cuando nosotros somos bautizados, eso no es mojarse solamente, es decir, no es para darnos un baño allí, sumergirnos y mojarnos. No, esto es una ceremonia muy trascendental. Y es muy importante que cuando la persona bautizada reciba la doctrina. Es importante que reciba la doctrina bautismal. ¿Por qué se va a bautizar? ¿Para qué es el bautismo? Las bendiciones que trae el bautismo. En fin, y cuando es el momento de la ceremonia es importante la fórmula bautismal, es decir, ¿qué me dicen a mí cuando me están bautizando? Es importante porque hermanos amados, en la Biblia encontramos cómo bautizaban. En el libro de los Hechos, cuando tú lees el libro de los Hechos, allí encuentras cómo los hermanos enseñaban y practicaban lo que es la ceremonia del bautismo. Pedro lo dijo y ese día se bautizaron como 3,000. Cuando Pablo fue confrontado por el Señor allá y quedó ciego, y Pablo va allá y va un hermano llamado Ananías, y ora por Pablo y Pablo se sana. Pablo, el hermano Ananías le dice, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, el bautismo era algo que era esencial. Entonces, la Escritura en San Mateo 28:19 hace énfasis especial en algo, y es en el nombre. Amén. Bautizándolos como en el nombre. Cuando dice en el nombre, notamos que lo que es el artículo sustantivo, el artículo está en sustantivo, el nombre. La palabra nombre, ese es el artículo. Y lo vemos que ese sustantivo está en singular. Amén. No dice en los nombres, bautizándolo en el nombre, un solo nombre. En el nombre, no en los nombres, sino en el nombre. Está en singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Es uno. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no son los nombres, sino en el nombre. Si vamos a suponer que yo tengo una empresa y tengo 5 empleados. A uno de ellos
le voy a pagar sus servicios, su trabajo, pero le pago con un cheque. Entonces, en el cheque yo le escribo, aquí es el pago tantos cientos o miles de euros, y le pongo ahí pastor. Y él se va para el banco y va y mira, el cheque está muy bien, está bien organizado, pero acá no dice, aquí dice pastor. Y nadie se llama pastor. Bueno, hay gente que se llama pastor. Pero bueno, pastor es un oficio. O sea, el dueño de este cheque no se llama pastor. Venga, cámbieme el cheque, por favor, vea que. Bueno, entonces le voy a poner aquí otro aquí, le voy a poner aquí predicador. O le voy a poner aquí hijo. Bueno, le voy a poner aquí hijo. Soy pastor y soy hijo, porque soy hijo. Y vaya a cobrar el cheque, y cuando lo va a cobrar, dicen, está muy bien el cheque, pero acá dice hijo. Y eso no es un nombre. Hijo no es un nombre. Hijo es una condición. No, entonces yo soy padre. Bueno, entonces voy a ponerle aquí, cuando viene, por favor, cámbiame el cheque. Yo digo, no, vaya y cobre lo que está bien. Y va y dice, aquí dice padre. No le podemos cambiar ese cheque porque es que no. Bueno, viene por último, ya sabe que le voy a poner aquí John Durán, le firmo y le pongo ahí los puntos. Y va, ahora sí, porque tiene el nombre. Amén. Entonces es muy importante que la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y está en singular, porque Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, ni Espíritu Santo es un nombre. Amén. Es en el nombre. Entonces los apóstoles, ellos escuchan lo que el Señor les dice, y ellos ahora, ¿cómo lo van a hacer? Ahora hay que ir, porque el libro de San Mateo está el mandamiento. Amén. Ahí está el mandamiento. Ahora, ¿cómo es el cumplimiento? ¿Cómo es que ellos obedecen? Amén. Porque hay que seguir la enseñanza apostólica. La Biblia dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a qué fue lo que enseñaron los apóstoles. Porque el Señor los puso a ellos para eso, para que ellos ahora, inspirados por el Espíritu Santo, dieran la enseñanza de cómo tenía que seguir el avance de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Díganme amén. Gloria a Dios. Muy bien, me gusta que están atentos. Entonces, hermanos amados, vamos a ver cómo ellos aplicaron la palabra, el mandamiento que el Señor les dio en San Mateo 28, 19. Empezamos. Día de Pentecostés. 3,000 personas ese día se bautizaron. ¿Qué dice qué dice Hechos 2:38? Los que recibieron ese día todos eran hebreos. Eso era porque era una fiesta religiosa de todos los judíos, todos los hebreos, israelitas. Se reunían cada año para celebrar la fiesta de Pentecostés y viajaban desde los lugares más lejanos y llegaban ahí a estar en esos se celebraban los 50 días y se celebraba el día de las cosechas. Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Y entonces allá en esa fiesta de Pentecostés viene el Espíritu Santo. Y la gente recibe el Espíritu Santo y están allí hablando en lenguas. Y cuando vienen y preguntan, esta gente, ¿qué es lo que pasa? Hasta unos decían, están llenos de mosto, otros se maravillaban, otros entendían y decían, están hablando las maravillas de Dios en nuestra lengua, gente de muchos lugares. Entonces ahora el apóstol Pedro les dice, cuando ellos, lo dije hace un momento, preguntaron, ¿y qué hacemos ahora? Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Para el perdón de los pecados. Amén. ¿Cuál es el nombre? De San Mateo 28:19, Jesús. Amén. Jesús es el nombre. Amén. Porque no hay otro nombre. Hechos 4:11 y 12. Vosotros, siendo los edificadores, habéis desechado a la principal piedra del ángulo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Jesús es la piedra, amén, es la piedra angular, reprobada por los edificadores, los que saben. Dijeron, no, este Jesús no lo queremos. Y estaban desechando la principal piedra del ángulo, la que lleva todo el peso. Y entonces, porque es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Uy, hermano bendito. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Pero claro, estos eran judíos. Entonces ahora encontramos que había otro pueblo que eran una mezcla entre judíos y gentiles. Ellos tenían linaje, su sangre estaba mezclada. No eran hebreos de hebreos, no era una sangre como tan pura, digámoslo así, en ese linaje, sino que se habían mezclado con otras naciones y estos eran los samaritanos. Entonces en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14, leamos lo que dice Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, que sigue diciendo, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ellos fueron y dijeron, allá hay unos hermanos que han recibido a Cristo, vamos a ir a orar por ellos. Y fueron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el verso siguiente? Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces los judíos se bautizaron en el nombre de Jesús. Los samaritanos también se bautizaron en el nombre de Jesús. Amén. Pero también hay otro pueblo que son los gentiles. Amén. Los gentiles es gente que no desciende del pueblo de Israel, que digamos pertenece en ese momento pues digamos al paganismo. Entonces estaban los gentiles. Hechos capítulo 10, verso 45 al 48. Un hombre, un centurión romano llamado Cornelio, era un hombre que era temeroso de Dios, era muy religioso, como muchas personas que uno dice, uy, esta persona tan buena que es, le falta que se convierta a Cristo, ¿cierto? Entonces no le ha pasado así que dice, uy, esa señora tan buena, vea cómo no se mete con nadie, cómo es de dadivosa, le falta ser evangélica. Pues resulta que este Cornelio, eso era dadivoso, hacía oraciones, hacía ayunos, él no conocía todavía el evangelio, pero Dios le manda a Pedro. Y Pedro va y visita a Cornelio, siendo Cornelio un pagano, todavía no se le había, a los gentiles todavía no se les había predicado el evangelio, y Dios lo manda a Pedro. Y Pedro dice, no, yo que voy a ir por allá, vaya. Y el Espíritu Santo lo manda a Pedro, y Pedro llega allá, y dice que Pedro empezó a hablarle. Porque Cornelio le contó que él había estado ayunando y que le apareció un ángel y que le dijo, mande a traer a Pedro. Y por eso lo hice venir. Entonces Pedro le dice, bueno, pues yo le voy a hablar lo que es el evangelio. Y le habla del evangelio, le habla de Cristo. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sigue el versículo siguiente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de... Uy, esto reciben el Espíritu Santo, esto era para nosotros. Y resulta que lo reciben ellos también. Y entonces, ¿qué dice después? Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Verso siguiente. Entonces respondió Pedro. Vea lo que dice Pedro aquí. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ¿no los vamos a bautizar? ¿Cómo no los vamos a bautizar si recibieron el Espíritu Santo? Verso siguiente. Y mandó a bautizarles en el nombre del... Ay, tremendo, ¿no? En el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedaran algunos. Los bautizó. Los judíos, los samaritanos, los gentiles. Oiga, y hay otra también, esa historia tan hermosa, vea. Hechos 19. Hechos 19 nos habla de que Pablo estaba en Éfeso y se encontró a unos muchachos. Oiga, yo me imagino esa escena. Yo me imagino a Pablo
él está allá en Éfeso y se encuentra los muchachos y los ve y dice, estos tienen pinta de evangélicos. Porque los evangélicos tienen, así se nota, ¿no? Este tiene pinta, y además se les acercó, los escuchó como que hablaban y hablaban con ese respeto. Oiga, que los evangélicos hablan así, ¿cierto? Con respeto, con humildad, con un cariño, hermanos, ¿cierto? Y los ve y les dice, yo a veces lo he hecho así. Yo a veces voy al supermercado y veo, digo, este tiene pinta, esta hermana tiene pinta, Dios le bendiga. Si me dice amén, es evangélica. Amén. Entonces yo creo que Pablo les dijo, Dios les bendiga. Amén. Ustedes son creyentes. Empezó a hablarles a ellos y les hablaba. Y entonces, Hechos 19 del 1 al 5. Entonces llega un momento donde les habla del Espíritu Santo. Oiga, muchachos, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él les dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos les dijeron, nosotros nos bautizamos en el bautismo de Juan. O sea, nosotros ya hemos sido bautizados, no hace falta que nos bauticemos más. Ya somos bautizados. Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. ¿Y qué dice el verso 5? Cuando oyeron esto fueron bautizados, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Amén. Los rebautizó. Amén. Oiga, yo cuando llegué a la iglesia y el pastor... Yo iba a la iglesia y a mí me gustaba que los muchachos y las muchachas, y bueno, y ahí estábamos. Y el pastor me veía que yo iba a la iglesia y me dice un día, hermano, lo espero para unas enseñanzas, quiero invitarlo. Y me dice, hermano, hermano, me dijo, hermano, voy a ir. Y yo fui, y cuando me di cuenta estaba recibiendo enseñanza para el bautismo. Yo decía entre mí, no, yo que voy a bautizar, todavía no. Yo decía, yo espero todavía un poquito más. Porque es que bautizarme no. Pero yo ya me había bautizado antes en otra denominación. Entonces, cuando él empezó a enseñar y todo eso, entonces yo me fui como metiendo y preguntando y todo eso. Y cuando él tocó el tema del bautismo en el nombre de Jesús, yo dije, bueno, yo ya soy bautizado, yo no. Entonces me habló, dio la enseñanza y todo, yo entendí. Entendí que es en el nombre de Jesús, aunque yo sea bautizado, no pasa nada, pastor. Bautíceme a mí también. Y me volví a bautizar. Amén. Entonces un muchacho me decía, ya siendo yo pastor, me decía, hablando de estas cosas, él me decía, pastor, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo me condeno. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Vea, ¿sabe qué le dije? Vea, hermano querido, Dios a mí no me ha mandado a mí a meter a nadie al infierno. Tampoco yo no tengo que meter a nadie en el cielo. Yo solamente predico el Evangelio y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra. Sí, hermano, yo no estoy para condenar. Yo predico el Evangelio. Ahora sí le dije, yo le voy a decir una cosa. Yo me bauticé en el nombre de Jesús porque lo entendí. Y le garantizo que si usted se bautiza en el nombre de Jesús, aparte de vivir una vida que busque la piedad, está garantizado que en el bautismo en el nombre de Jesús hay salvación. Porque le dije, Fabián se llamaba, Fabián, un pianista, hermano, que el Señor nos regaló, pero no era bautizado todavía en el nombre del Señor Jesús, y se bautizó el tremendo. Y entonces, sí, se bautizó en el nombre del Señor. Yo le dije, yo no puedo decirte. Lo único que te digo es que en el nombre de Jesús hay garantía, porque no vas a encontrar, búscalo y no lo vas a encontrar, un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, con los títulos no lo vas a encontrar. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero estos son títulos. Amén, son títulos de Dios, manifestaciones de Dios. Entonces me decía, bueno, pero muéstrame más. Y pues bueno, me la va a mostrar otros Romanos. Ya le dije 22:16 de Hechos, ¿cierto? Hechos 22:16. ¿No lo he dicho? Bueno, entonces miremoslo. Pablo, el apóstol Pablo,
Cuando dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Y está hablándole de Jesús. Amén. Romanos capítulo 6, verso 3. Estamos estudiando, esto está bueno. Romanos 6:3 que dice, ahora Romanos, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Los romanos se bautizaron en Cristo Jesús. Romanos 6:5. Vamos a ir rápidamente. Romanos 6:5 que dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Los Corintios, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando dice ya habéis sido lavados, está hablando del bautismo. ¿Y cómo fue? En el nombre del Señor Jesús. Los Gálatas 3:27, ¿qué dice Gálatas 3:27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, amén, de Cristo estáis revestidos, bautizados en Cristo. Los de Colosenses 2:12, amén. ¿Qué dice de Colosas? Los de Colosenses, sepultados con él en el bautismo. ¿Con quién? Con Cristo, ¿no? En el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bautizados también en Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos, podríamos hablar seguir hablando de textos que nos hablen acerca. La pregunta es, ¿por qué en el nombre de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Sabe que hoy en día, cuando se hablaba del altar, allá en el Antiguo Testamento, el altar era el lugar de encuentro y en el altar se ofrecían los sacrificios? Hoy en día, ¿dónde está el altar? El altar del Antiguo Testamento, ¿dónde está hoy? En mi corazón. Mi corazón hoy es el altar. Amén. Yo soy el templo. Amén. Cuando se habla de la sangre de Cristo, uno dice, sangre de Cristo, cúbreme. Cuando nosotros decimos, ¿a dónde está la sangre? Porque la sangre fue derramada allá en la cruz. Pero ¿dónde está la sangre hoy en día? En el nombre. En el nombre de Jesús, allí se encierra todo. El carácter de Dios, la presencia de Dios, su majestad, su poder, su presencia, su señorío, está en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, no podemos tomar el nombre del Señor en vano. Porque es que a veces, hermanos, se le cae un lapicero, hay poder en Jesús. El nombre de Jesús. Nosotros cuando escribimos Dios no lo escribimos en D minúscula, porque somos respetuosos con Dios. Escribimos con D mayúscula. Cuando usted mande un WhatsApp y diga Dios le bendiga, por favor, no me lo vaya a mandar con D minúscula, porque se lo mando corregido. No, es con D mayúscula. Y cuando se nombra el nombre de Jesús, hermano, eso es algo sagrado. ¿Sí, no? Hay poder en Jesús por cualquier cosa. No, hermano. Ni tampoco lo invoque cuando no sea necesario. Porque poder en el nombre de Jesús, ¿no? Porque hermano, es un hermano, le va a invocar el nombre del Señor. El nombre de Jesús se invoca cuando estamos en peligro. Y un hermano él contaba un testimonio que un día, en un atentado que hubo por allá, un coche bomba, dice que él salió y dejó a su niña en el coche. Y que cuando él iba saliendo, en ese momento hubo una explosión muy fuerte, viendo el coche allá a la distancia y su niña allá. Y que él dijo, hay poder en el nombre de Jesús. En el momento que la explosión. Y cuando pasó todo eso, y con el impacto de la metralla y todo eso, él fue y se acercó a buscar a su niña en el coche y no estaba la niña. Y la buscó y la niña estaba por allá en un césped, allá como en un parque, ilesa. Pero ¿cómo salió de aquí mi niña? Estaba aquí encerrada en este... No, cuando uno invoca el nombre de Jesús, hermano, suceden cosas gloriosas. Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y entonces, hermanos,
Entonces, hermanos, nosotros cuando oramos por un enfermo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Porque hay que orar en el nombre de Jesús, ¿cierto? Cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando oramos por los alimentos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Cuando oramos y echamos fuera demonios, usted no le puede decir al demonio, lo he hecho en el nombre de Jehová, ni lo he hecho en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. No le va a hacer caso. Pero usted dígale en el nombre de Jesús, y el demonio tiene que obedecer. Porque es en el nombre de Jesús, amén, que nos ha sido dado. Y en mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre hablaréis en nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Si los picara alguna serpiente, sanará, orarán por los enfermos y sanarán. Pero eso se hace en el nombre de Jesús. Todo se hace en el nombre de Jesús. Y le voy a dar un texto más. Colosenses 3:17. Y terminamos, y vamos terminando ya. ¿Qué significa todo? Todo es todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el nombre de Jesús nos ha sido dado, nos ha sido invocado. En ese nombre oramos, en ese nombre adoramos, en ese nombre reprendemos y en ese nombre también somos bautizados. Amén. Porque ese es el nombre con el que Dios se ha manifestado en esta dispensación. Ese es el nombre redentivo de Dios. Voy a invitarle a estar en pie. Alabanza al Señor. Yo quiero en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, amén, sabiendo quién es Él, sabiendo ese nombre glorioso, voy a invitarle a que usted en esta hora, hermano, se apropie y diga, en el nombre de Jesús voy a seguir orando. En el nombre de Jesús voy a orar por la enfermedad, porque es que ese es el nombre que tiene la autoridad, amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Porque a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, amén. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre con el que Dios se ha manifestado, amén. Gloria al Señor Jesús. El Jesús del Nuevo Testamento es el mismo Jehová del Antiguo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle a usted que todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, que guarde esta enseñanza en su corazón. Y le invito a que no retrase la fecha. Que usted se acerque y diga, pastor, yo quiero bautizarme. Porque he entendido que el bautismo es para salvación, que es para perdón de pecados. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para bautizarme? El bautismo hace parte del plan de la salvación. Vamos a orar en esta hora. Porque tú eres mi hermano y yo quiero el bien para ti. Porque le amo en el nombre de Jesús. Quiero que usted se bautice en su nombre. Porque le amo, porque esta iglesia le ama, porque esta iglesia le aprecia, porque su alma es muy valiosa y usted necesita que cuando usted se arrepiente, cuando usted se entregó a Dios, del siguiente paso que es voy a obedecer y voy a ir a las aguas bautismales. Cierre sus ojos en esta hora, cierre sus ojos y vamos a dar gracias al Señor por esa palabra que Dios nos ha dado en este día. Soberano Jesús, bendito Padre Celestial, mi alma, Señor, te alaba, Padre, mi alma te exalta, oh Rey maravilloso. En esta hora, Dios bendito, oh Señor Jesús, yo necesito de ti, necesito tu santo nombre invocado en mi vida. Señor, yo me rindo ante ti. Yo necesito, Señor, ese plan de salvación que tú tienes. Yo quiero, Señor Jesús. Si no lo has entendido, dile al Señor que te dé entendimiento.
Si lo has entendido, guárdalo en el corazón. Si lo has entendido, ponlo por obra. Actúa, actúa, actúa. No te quedes, hermano, allí pensando el Evangelio. La salvación es de los que la arrebatan y hay que arrebatarla. Padre Celestial, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana de enseñanza. Gracias, Señor, nos hemos gozado, hemos aprendido, Señor. Borra nuestros pecados, Señor. Lo que está allá, Señor Jesús, lo que he consumido durante años, que me hace daño, que me mata. Oh Dios poderoso, libéranos, Señor Jesús. Libértanos, Señor. La conciencia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.